Bueno, aquí estamos con mi muy estimado Pablo Francescuti, uno de los sucesivos autores que van a tener al menos una segunda ronda de entrevistas, es decir, por más de un libro. La anterior ha sido sobre historia del futuro, utopías y distopía después de la pandemia. Fue una de las entrevistas exitosas de este ciclo, tuvo muchas vistas. Para mí, un poco sorprendentemente, porque Pablo, que es licenciado en Antropología Sociocultural por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, que ha tenido el premio UNICEF de periodismo científico, pero hace mucho que vive en España. Ahora es docente, ya se va desde 2003, es docente, es titular en la Universidad Rey Juan Carlos de los alrededores de Madrid. No es alguien. Primo Cartele, por decir así. Para los que lo conocemos, sí, primera línea, pero su entrevista llamó la atención. Y ahora lo vamos a entrevistar sobre su último libro, que tengo acá, que es un hermoso libro, que se llama Teorías de la Conspiración, Historia y Sociedad a través del prisma del complot. Que lo primero que te voy a preguntar, que últimamente estoy preguntando, porque me voy dando cuenta que dentro de estos libros académicos hay una variedad interna de formato, y los dos próximos también, y son muy diferentes al tuyo. Tu libro está, y me gustaría que contara, aunque sea brevemente, pasó por un proceso de arbitraje, de evaluación. O sea, Sí, es un producto académico duro, por decir así. sí, esto es una editorial, Comares, ¿no? La que me ha publicado este libro y que me publicó la anterior, Historia del Futuro, es una editorial de historia, básicamente, ¿sí? Especializada en historia, la dirige un catedrático, Miguel Ángel del Arco, catedrático de historia contemporánea. Y bueno, fue muy curioso nuestro encuentro porque le estaba organizando, eh, creo que era el aniversario se cumplía el aniversario de Blade Runner, ¿no? En el 2019, ¿no? ¿Se acuerdan que era el Sí. escenario, ¿no? De la película, era Los Ángeles 2019, lo organizó en Granada, porque todo esto es una universidad granadina, organizó un simposio y alguien le dijo que eso era entendido en esas cuestiones de la ciencia ficción. Entonces fui, hablé, después nos fuimos como bien se estila en España, a tomar unas tapas y unas copas y ahí surgió la posibilidad de publicar Historia del Futuro y después de esta buena experiencia que tuvimos, tanto la editorial como yo entiendo, ¿no? Pues se me ocurrió proponerle este nuevo libro y bueno, y aceptaron la idea, ¿no? Yo le mandé, como se estila, un borrador, ¿no? De esquema con los capítulos y ellos me dijeron que sí, bueno, yo lo escribí y luego nada, le mandé el manuscrito casi terminado para justamente sus evaluadores, ¿no? Que lo mirasen y bueno, dijeron que cumplía las expectativas, eh, lo cual pues genial, porque acá en España, que está todo ahora baremizado, ¿no? Tenemos un ranking de editoriales académicas, ¿no? Es decir, ya hay luego todo esto te cuenta a la hora de las promociones, ¿no? Toda Y el biblioteca. libro este, porque hay como un mito, una leyenda, que los libros ya no te agregan puntaje, sino Bueno, depende. relativo. Si están dentro del primer cuartil, sí, te agregan puntaje. Valen como un paper de alta, ¿no? De alto impacto. Es decir, Ah, acá el ranking es un ranking de 100 editoriales académicas y esta es la número 5, con lo cual, pues, está bastante bien. está muy bien situada, ¿no? Es decir, Bueno, ya es un metiéndonos en el tema del libro, te agradezco especialmente, siempre saludo medio mal en términos de video, pero bueno, metiéndonos en el libro.
Hay un punto que para mí podía ser conflictivo, de discusión, por lo menos de mirada al sesgo. No para mí, ¿no? Vas a ver por la pregunta que es una de las cosas que me gustaron del libro. Pero vos analizás la sociedad desde el prisma desde el prisma del complot, es decir, ahí hay un filtro con las características que tiene los prismas, ¿no? De cortes, de intersecciones, raro, pero además con un fuerte componente semiótico. Me parece que el tema de los complots y las conspiranoias que están en el centro de las escenas, salvo para análisis berretas de discurso, de algún término que fue utilizado y si se dice fascista o no se dice fascista, todo, en general no se lo está. La preocupación no es de enfoque semiótico. Bueno, ¿qué pasa? Eso, ¿por qué vale la pena el prisma del complot y que el enfoque o el sesgo, vos le dirás el término que te parezca bien, es semiótico? Todo comenzó cuando con mi mentor, el malogrado Jorge Lozano, que se lo llevó el COVID, lamentablemente, eh, comenzamos una investigación de 3 años, un proyecto de estos competitivos, financiado, toda la bola, sobre el secreto y transparencia. A propósito de Wikileaks, que fue, o sea, esto fue del año 2011, 2012 más o menos. Eh, Jorge tenía mucha bibliografía al respecto, una bibliografía muy transversal, ¿no? Porque él, él decía que la semiótica no tiene un objeto, lo que tiene es una mirada, ¿no? Es decir, todo puede ser objeto de la semiótica según si se la mira, ¿no? De manera semiótica. Entonces, él juntó toda una serie de autores que habían trabajado el tema del secreto y la transparencia, porque tenía que ver con la filtración, ¿no? La filtración de documentos secretos, que fue la especialidad de Wikileaks. Entonces ahí yo me enganché mucho, realmente el tema me pareció fascinante porque tiene que ver con eh, bueno, aparte de mis gustos personales, a mí me gustan mucho las novelas de espías y todas esas cosas, ¿no? Y tiene que ver con un área de la comunicación humana que desgraciadamente está poco atendida en la academia, que es el área de lo no dicho, ¿no? Es decir, en general en la ciencia de la comunicación obsesivamente, ¿no? Nos centramos en lo que dijeron, en lo que se está diciendo, ¿no? Pero no en lo que no se dice, ¿no? Justamente que ese es el famoso punto ciego del análisis de contenido, ¿no? Como no se puede contar lo que no se dijo, y a veces lo que no se dijo es más importante que lo que se dice y se cuenta, ¿no? Se cuenta, Completamente se de acuerdo. contabiliza. Entonces, lo no dicho, pues dentro de lo no dicho, una parte es el secreto, es entendido como una retención deliberada de información. O un enmascaramiento también de una realidad, ¿no? Digamos que puede haber dos definiciones, una situacional, a lo Goffman, pero que también son muy importantes, y una más semiótica que tiene que ver, o informacionalista, si se quiere, con la eh, información que no se quiere compartir, ¿no? Analizamos mucho Shannon, sobre todo cuando él hace su teoría de la información. Jorge hizo mucho hincapié en que Shannon había trabajado de criptógrafo en la Segunda Guerra Mundial y de hecho estuvo encargado, creo que estaba en la ITT, bueno, la ATT, ¿no? En Estados Unidos, de asegurar la seguridad de las conversaciones telefónicas entre Roosevelt y Churchill. Es decir, o sea, de encriptarlas. Entonces, justamente es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque por un lado tenía todo este know-how de criptógrafo, es decir, alguien que restringe, ¿no? La circulación de información, y por el otro lado, como teórico de la información, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, el modelo de él es la circulación fluye, el emisor quiere que su mensaje se difunda, que llegue, el destinatario lo recibe sin problemas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, toda esta
cuestión del secreto a mí me pareció fascinante. Y también su vinculación con la transparencia, que sería lo contrario del secreto. Bueno, alguien podrá decir que los secretos, el antónimo de transparencia exactamente es opacidad, pero bueno, es decir, Sí. hay, pero bueno, con esta constelación conceptual, ¿no? Secreto, opacidad, transparencia, empezamos a investigar y evidentemente cuando en los... y en esos tiempos, precisamente, comenzó a haber en el discurso público, ¿no? Una auténtica obsesión con las teorías conspirativas. No Que solo sigue vigente. sigue vigente, pero lo notable, podríamos decir, es que se convirtieron en un pánico moral. ¿No? Es decir, las teorías conspirativas que existen desde hace mucho tiempo, en realidad, según mi relato, mi cronología, desde el siglo XVIII, mediados del XVIII, solo ahora se han convertido en una fuente de preocupación institucional y un problema compatible. ¿No? Algo escandaloso que hay que entender, pero entender con un enfoque normativo, entender para destruir, para desmontar, para Sí, refutar, dice, etc. mi siguiente pregunta tiene que ver exactamente con eso, ¿no? Pensando más en el libro, en el tema, ¿no? Tu trabajo, este, ahora yo noto como en otros temas, como con el tema de la fake news, ¿viste? Esos temas, o la inteligencia artificial, que se cargan de componentes morales, de urgencia, de el calor de la polémica y de la lucha política. Y tu libro, a mí me parece, yo lo leo con placer y lo que puedo estimulo ese enfoque, es un libro frío, ¿no? Porque es un libro, por lo menos buena parte, ¿no? Como que, bueno, hay tantas cosas en la vida. Una es el complot. En la vida sociocultural, ¿viste? Uno es el complot. Y eso a mí me parece que va a generar interés en la lectura y un interés polémico. Enfocándonos en el complot, no en todo lo que pasa, pero en lo del complot. ¿Se puede ser frío con el complot, así como somos los científicos, y parecemos así como desinteresados? ¿O hay que meterse en el barro? Hay que Bueno, formar parte de un complot científico, por decirlo así. bueno, siempre se dice que los que nos dedicamos a hacer estos análisis en realidad somos parte de un complot destinado a hacer creerle a la gente que no hay conspiraciones, ¿no? Para que los conspiradores los agarren con la guardia baja. Bueno, chistes aparte, sí, yo hice un esfuerzo precisamente por enfriarme porque venía y con una actitud muy militante en contra de ciertas teorías conspirativas eh, como articulista, ¿no? Yo he publicado en prensa varios artículos, sobre todo en la época del COVID, ¿no? Contra las teorías conspiracionistas que corrieron. En ese momento fue una eclosión, podríamos decir. Y ya un salto cualitativo, o por lo menos desde la percepción, ¿no? Porque no tenemos un conspiranómetro para poder determinar si vivimos en unos tiempos donde la gente cree más en teorías conspirativas que hace 50 años, ¿no? Es muy difícil. Hay unos norteamericanos que hicieron un análisis de contenido precisamente de la carta de los lectores a dos periódicos norteamericanos, New York Times, y no sé si otro, New York Tribune, algo así, durante 100 años, y detectaron pues tres picos, ¿no? De temas, de cartas preocupadas por supuestos complots. No voy a entrar si eran reales o imaginados, sino denunciaban conspiraciones. Y eso fue finales del 19, mediados de los 50 y el año 2010 aproximadamente, que se corresponden con la formación de los monopolios en Estados Unidos, ¿sí? Rockefeller y compañía. O sea, que había pie, ¿no? Para creer que había componendas de los ultramillonarios
con los políticos. En los años 50 el macartismo, obviamente, que con su conspiración veían como comunistas debajo de la cama. Y en el 2010 fue con la crisis de la subprime que también se empezó a hablar de que la crisis había sido provocada por poderes ocultos, ¿no? Es decir, por sectores financieros interesados en provocar un derrumbe económico para, bueno, sus determinados fines, ¿no? Eso, bueno, eso es lo que dice el análisis de contenido. Es decir, pero eso, bueno, nos sirve simplemente para eso. Es decir, los lectores de estos periódicos pensaron eso. No podemos de ahí extrapolar al conjunto de la sociedad y más de las nuestras, ¿no? Es decir, quizá Estados Unidos yo creo que es más propenso eh, a este tipo de creencias, ¿no? Bueno, yo en mi libro intento lucurar algunas posibles explicaciones de ello, es decir, tiene que ver con su liberalismo, ¿no? El liberalismo congénito que desconfía muchísimo de las grandes instituciones, desconfía del Estado, desconfía del big money, como le llaman ellos, ¿no? Es decir, del gran dinero, o sea, de las grandes corporaciones. Entonces, eso de Sí, alguna hay manera... poco registro, por lo menos en Argentina, aunque yo conocí muchos casos individuales, de esa especie de liberalismo popular, folclórico, digamos, ¿no? Que hay en todos En nuestros general países. no forma parte de nuestro ADN cultural, ¿no? Claro, Esa desconfianza en el Estado, ¿no? Recién ahora emerge con Milei, más bien hemos sido estatistas al mango, ¿no? Más claro, bien, si yo lo que escucho a la gente, ¿no? Cuando se dicen Estado presente, Estado ausente, ¿no? Es decir, sí. tiramos mucho en todo a la intervención del Estado, ¿no? En cambio, los norteamericanos no, y para los norteamericanos, de hecho, en la Constitución norteamericana, eh, la de 1776, creo. Bueno, con todas 78. sus enmiendas, prácticamente denuncia un complot. Es decir, una de las justificaciones para declarar la independencia de las colonias es la existencia de un complot monárquico para acabar con la autonomía de las colonias de Nueva Inglaterra, que era a ver, otra cosa imaginaria. No existía tal complot, ¿no? La monarquía inglesa no quería, quería simplemente subirle los impuestos, o darle un poco más de Sí. impuestos, nada más. Pero los otros, bueno, los patriotas siempre vienen bien, ¿no? Las conspiraciones para movilizar a la gente, ¿no? Ahora, Siempre. otro aspecto, ¿no? Que me generó, pasa en general, cuando lees un libro sobre un tema y que es un tema extenso, te cuesta pensar como que te come la cabeza, como que, no, bueno, todo el tiempo vos estás poniendo en cuestión, o sea, tomando distancia por cada complot que describís o sistema, bueno, pero como que uno va leyendo el libro y toda la sociedad se convierte en posibles fuentes de complot. No, no me sale, no me sale muy claramente. Lo que sí me sale claramente es que me cuesta leyendo el libro y pienso que le pasa a cualquiera y no solo con este, y más si es un libro bueno y bien escrito, porque vos además tenés el manejo de la ficción y del periodismo, de la prosa, digamos. Como que yo leo y digo, ¿cómo? Es todo un esfuerzo pensar la sociedad del no complot, un poco relacionado a lo que vos decías, mientras hay todo un sistema de complot, contracomplot, anticomplot, ¿qué es lo que está del otro lado o no? No, no, porque creo que, a ver, yo en mi libro, yo te tengo que aclararlo para que no queden malentendidos en lo que queda de entrevista. Yo distingo entre lo que considero que son complots reales de complot imaginario. ¿Sí? Pero no puedo analizar uno sin analizar lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo creo que existen complots reales y creo que también hay muchos complots imaginarios, ¿no? Eh, Creo que el complot es parte de la actividad política, ¿eh? Eh, de hecho, yo cuando era joven y estaba en la clandestinidad contra la dictadura de Videla, era un complotado, ¿no? Y como los de la jabonería de dientes, ¿no? Sí, Es decir, el complot es
en determinada, está siempre en la vida política. La diferencia que una cosa, pero claro, éramos unos pobres gatos los complotados. La diferencia es que las teorías conspirativas, los complotados siempre son muy poderosos, y pueden y deciden el curso de la historia. Y nunca se equivocan, siempre la pegan, calculan todo, ¿no? No hay azar. El azar no mete la cola, todo avanza inexorablemente según sus planes. La palabra clave es el plan, ¿no? El plan. En la vida real, continuamente hay muchos complotan los bancos, ¿no? Es decir, las empresas cuando hacen un cártel de precios, eso es un complot. Es decir, de manera secreta se reúnen las empresas competidoras para pactar precios y perjudicar a los consumidores a espalda de las autoridades mientras mantienen la ficción de la libre competencia, etcétera, etcétera. Entonces, hay complot también cuando eh, un bufete de abogados de Panamá, ¿no? Ofrece servicios a los ricos de todo el mundo para lavar dinero en Panamá, ¿sí? A través de paraísos fiscales. Eh, pero esos son complot puntuales. Y yo creo que eso es inevitable en la política. Es por la parte de la política, como es secreto, ¿no? Podemos hacer un paralelismo. Eh, Paolo Fabri, otro mentor que también hizo reflexiones muy interesantes sobre este tema, decía que no puede haber comunicación sin secreto. Él cuestionaba a Grice, sobre todo, a todos aquellos autores o teóricos de la comunicación, como Habermas, ¿no? Que piensan que todos estamos dispuestos somos interlocutores bien avenidos, que queremos que la conversación fluya sin hacer trampas, sin guardarnos, ¿no? Nada bajo la manga. Y no, en realidad, en la comunicación humana está llena de secretos, porque la comunicación humana tiene una dimensión estratégica. Entonces hay información que no vamos a dar porque nos perjudica o porque pensamos obtener algún tipo de beneficio retaseándola. Y lo mismo pasa con los complots, ¿no? Es decir, o sea, es muy difícil que desaparezca el secreto de Estado, a pesar de que el programa iluminista, el programa de Bentham, y lo que defiende Habermas en esa senda es acabar con el secreto de Estado. Y el secreto de Estado se ha reducido muchísimo comparado con lo que era antes de la Revolución Francesa, que prácticamente todos los actos de gobierno eran secretos. Secreto. No existía un boletín oficial del Estado donde se publican las leyes, se aprobaban leyes y nadie sabía cuáles eran las leyes. Y te juzgaban pues, con leyes que vos reconocías, que tu abogado desconocía. Bueno, en ese sentido, la sociedad liberal moderna, sea burguesa, si queremos, eh, ha supuesto enormes avances en transparencia. Pero el secreto no desaparece, está ahí, ¿no? Es decir, y el complot tampoco desaparece. Lo que a mí me interesa es poder tratar de establecer una divisoria y una taxonomía que nos permita distinguir los complots auténticos de los complots imaginarios, ¿no? Porque en parte es esa la discusión, ¿no? Es sobre todo la discusión que Sí, ahí importa en términos ya para políticos. ir terminando, ¿no? Porque en el último capítulo vos, bueno, hacés sugerencias, pero creo que es parte también de tu estilo, ¿no? La sugerencia de qué hacer con el mundo del complot, cada sugerencia es más un generador de discusiones que de fórmulas. Y lo que sí me parece que, lo que me quedó a mí, no sé, vos me dirás si saqué una buena síntesis, que es un poco vinculado, por eso quería aprovechar esto que estabas diciendo ahora, como que con el complot hay que convivir, ¿no? Socialmente, mismo desde el punto de vista político, que la idea de que uno va a deshacer un complot, bueno, puede ser para algún complot real. Los imaginarios es muy difícil combatirlos. Entonces, me gustaría que ir terminando y que digas eso, el libro, cómo se inserta en nuestra convivencia conflictiva con el universo de la conspiración y del complot. Cuando vos decís que es un libro frío, responde básicamente al intento de no sumarme al coro.
académico, institucional, que condena las teorías conspirativas. Es decir, ya han sido muy condenadas y no hace falta condenarlas más. Creo que lo que hace falta es entenderlas y saber un poco cómo manejarse con eso. Es decir, pero con las teorías conspirativas, que son las que yo llamo infundadas, y con los complots reales, ¿no? También, ¿no? Es decir, porque no podemos asumir que no existen complot, porque eso sería una inocencia política rosa, ni tampoco podemos pensar de que todos son complot y que lo que vemos simplemente es un decorado de políticos que hacen un jueguito mientras en la trastienda los verdaderos poderes que mueven los hilos deciden a la espalda de los ciudadanos que la democracia es una farsa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿no? Ni tan tan, ni mucho ni tan tan, ¿no? Es decir, los complots reales van a seguir existiendo. Eh, y yo creo que cuando son malignos, ¿no? Y ahí entramos a las cuestiones éticas de cada uno, pues hay que destaparlo. Sí, es una función del periodismo de investigación, pero yo he dicho que yo no destaparía complots que me parecen positivos, como los que de Wikileaks o Anonymous, ¿no? Que son gente, son cibercomplotados, que lo que hacen es sustraer, hackear archivos comprometedores de violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, bien, pues yo no me prestaría a desenmascarar anónimos en ningún momento, ¿no? Y a identificarlos. Eh, sí, otros complots que yo entienda que perjudican al bien común, bueno, dicho así muy grosso modo. Eso por un lado. O sea, que nosotros pienso que tenemos que seguir defendiendo la transparencia a sabiendas de que no vamos a conseguir una transparencia absoluta, que sería una demanda irreal, que evidentemente incluso en guerra no podemos esperar ni que, ni que nuestro ejército revele todas sus jugadas, ni que nuestros embajadores revelen todas las jugadas, sus planes en una negociación diplomática. Es decir, hay un secreto que Estado que va a permanecer, ¿no? Eso por un lado, en cuanto al complot real. Y luego está las teorías conspirativas, o sea, los complots imaginarios. ¿Qué hacemos con ellos? Y ahí es donde entra mi posición de la convivencia. Es una convivencia resignada, ¿no? Porque yo, como habrás leído, hago todo un recorrido muy largo sobre la historia de estos complots imaginarios, ficticios, y de todos los intentos que se ha hecho para refutarlos. Y en algunos casos se los refuta, sí, por llamarlos así, o pierden credibilidad, pero refutas uno y aparece otro lado, ¿no? Es decir, eso es un poco como el Eh, secreto, ¿no? Es como la frazada esa que vos tirás para taparte, ¿no? Es decir, te tapas es hasta una acá. especie de conspiranoia ilimitada, digamos. Exacto. Y pues yo creo que forma parte de, ya para ir a las ideas centrales, todos somos un poco conspiracionistas. Forma parte de nuestro sentido común. ¿No? Nuestro sentido común tendemos casi como una reacción automática a vislumbrar siempre una mano negra detrás de todo, ¿no? Es decir, ¿por qué estalló el escándalo de Alberto Fernández en este momento? ¿Quién lo quiso? ¿Quién estaba detrás que lo quería derribar? Bueno, siempre estamos ahí pensando, a veces acertamos, a veces no, pero tendemos a, como una primera explicación fácil, rápida, a explicar las cosas en función de un complot. Mi querido Pablo Francescuti, no quiero que se corte el video, que ya estamos al borde y realmente creo que bueno, por lo menos lo que yo tenía para charlar con vos sobre el libro pudimos más o menos recorrerlo, creo que está claro todo lo que dijiste. Y espero, bueno, primero supongo que vas a hacer también estar en la tercera ola de autores y libros, pero te agradezco mucho y espero que sea otro gran éxito esta entrevista y que lleve a que se lea tu libro y que se lo lea con la pasión que genera la frialdad científica. Así sea, para que mi editor quede contento, por lo menos, Sí. ¿no? Te mando un abrazo grande. La seguimos. Venga, otro para vos y para los que tengan a bien escucharnos. Venga, hasta